La lluvia golpeaba las ventanas de la oficina de esquina de Bradford Cole cuando empujó mi solicitud de ascenso sobre su escritorio de caoba como si estuviera contaminada. 8 años de semanas de 60 horas, cenas familiares perdidas y turnos de fin de semana reducidos a un portafolio de 15 páginas que apenas había hojeado antes de descartarlo por completo. «Aprecio tu dedicación, Preston», dijo Bradford, enderezando su diploma de un máster en Harvard en la pared detrás de él, «pero tras pensarlo bien, no creo que estés listo para la gerencia senior. Quizá podamos revisarlo de nuevo en 1 año o 2, cuando hayas desarrollado perspectivas de liderazgo más modernas. Modernas perspectivas. Él tenía 34 años y llevaba allí 18 meses. Mientras yo llevaba gestionando operaciones en Titan Manufacturing desde antes de que él saliera de la universidad. Mantuve la cara neutral como nos enseñaban en la Marina. 20 años de servicio te entrenan para controlar tus reacciones. Especialmente cuando un oficial recién estrenado cree saber más que quien realmente ha hecho el trabajo, lo mismo aplicaba aquí. Entiendo, gracias por el comentario. Me alegra que estemos en la misma página, respondió Bradford, mirando ya su teléfono. El contrato Patterson necesita tu atención hoy. El coronel ha pedido especificaciones actualizadas de los sistemas hidráulicos. Recogí mis papeles y salí de esa oficina sabiendo que algo había cambiado de forma definitiva, no en él, en mí. Me llamo Preston Hayes, tengo 48 años y hasta esa reunión era el gerente de operaciones más fiable que Titan Manufacturing había tenido, no el más visible ni el mejor pagado, pero sí el tipo que mantenía $18 millones en contratos de defensa funcionando como la seda mientras otros se llevaban el mérito. Llegué a Titan hace 8 años tras dejar la Marina y ver mi mundo derrumbarse. Linda, mi esposa durante 15 años, había perdido su batalla contra él. Cáncer. Connor tenía 9 años y preguntaba por qué mamá no volvía a casa. Necesitaba un trabajo estable, con buenos beneficios y un horario predecible para poder estar presente para mi hijo. La Marina me había formado como ingeniero hidráulico en submarinos nucleares. Allí aprendes rápido que la atención al detalle no es solo eficiencia. Es mantener con vida a todos. Porque cuando un sistema falla a 400 pies bajo el agua no puedes pedir refuerzos, lo arreglas bien a la primera o alguien muere. Esa mentalidad me sirvió en la industria civil aunque las consecuencias no fueran tan dramáticas. Titan era un caos cuando llegué. El anterior gerente de operaciones había renunciado sin aviso tras una bronca con la dirección, llevándose todo el conocimiento interno, sin documentación, sin procedimientos, ni siquiera contraseñas de sistemas críticos. Los contratos de defensa estaban en riesgo, los clientes amenazaban con irse y nadie sabía cómo arreglar nada. Pasé los primeros 6 meses trabajando 14 horas al día para reconstruir desde cero cada flujo de trabajo, quedándome hasta medianoche descifrando hojas de cálculo y rehaciendo historiales de clientes. Creé guías detalladas para cada proceso, manuales codificados por colores, protocolos de seguridad y calendarios de mantenimiento, todo organizado como en la Marina, donde seguir los procedimientos es cuestión de vida o muerte. El contrato Patterson era nuestra base, sistemas hidráulicos para vehículos militares. Yo había construido esa relación desde cero, aprendiendo cada especificación de memoria, cumpliendo sus plazos imposibles e incluso viajando por mi cuenta a su planta en Virginia para solucionar problemas cuando sus ingenieros se quedaban atascados. El coronel Patterson me pedía a mí para las discusiones técnicas porque, según él, Hayes entiende los requisitos militares, no solo la teoría de ingeniería. El padre de Bradford, el director general William Cole, apenas sabía que esos sistemas existían. ¿Por qué lo haría, si todo funcionaba tan bien bajo mi supervisión? Bradford había asistido quizá a 3 reuniones con el equipo Patterson, más que nada para salir en las fotos y colgarse medallas en las presentaciones trimestrales. Cada mañana llegaba a la planta a las 6:30, 1 hora antes de mi turno oficial, para recorrer la línea de producción y detectar problemas antes de que fueran crisis. Un rodamiento empezando a desgastarse, una línea hidráulica con microfracturas, una lectura de temperatura ligeramente fuera de lo normal. Si los detectas a tiempo evitas paros, si no, le explicas a un coronel furioso porque su equipo no está listo. Cada tarde enviaba informes detallados a Bradford sobre el estado de producción, métricas de calidad y posibles problemas en el horizonte. Y entre medias apagaba incendios que podían detener líneas enteras. Los compañeros sabían que podían traerme cualquier cosa, como decía Wesley Martínez, nuestro jefe de mecanizado. Tu escritorio es el único donde los problemas se solucionan y no solo se hablan.
Connor crecía y hacía más preguntas sobre la universidad, sobre el dinero, sobre por qué su padre ya no estaba en casa para cenar. Con 17 años estaba mirando programas de ingeniería. Seguramente influido por verme trabajar en planos técnicos en la mesa de la cocina cuando creía que estaba dormido. Era un chico brillante, matrícula de honor, béisbol del equipo titular, un hijo que te hacía sentir orgullo solo por existir. Pero la universidad era cara y mi sueldo como gerente de operaciones no bastaría. El ascenso a gerencia senior significaba un aumento de $30,000, mejores beneficios, suficiente para cubrir su matrícula sin préstamos. Ese ascenso era nuestro futuro. La mañana después del rechazo de Bradford me quedé sentado en mi camioneta en el aparcamiento de Titán, mirando el edificio al que había entregado 8 años de mi vida. La lluvia había parado, pero las nubes grises seguían allí como una advertencia. Tomé una decisión que lo cambiaría todo. Había terminado de ser invisible. Al día siguiente entré exactamente a las 8, no a las 6:30, y por primera vez en 8 años fui directo a mi escritorio sin revisar el piso de producción, sin comprobar presiones hidráulicas, sin leer informes nocturnos. Me limité a responder correos dirigidos a mí e ignoré el resto. Cuando la prensa hidráulica de la línea 2 empezó a hacer ese ruido de roces que indicaba rodamientos dañados, no cogí mis herramientas como siempre. Envié una solicitud de mantenimiento al departamento correspondiente. La Marina me había enseñado la cadena de mando y a seguir procedimientos al pie de la letra. Era hora de aplicarlo. A las 10:30 apareció el primer compañero confundido. Wesley, mi amigo del taller, ¿vas a echarle un vistazo? Ya envié la orden a mantenimiento. Respondí sin levantar la vista mientras actualizaba documentos de seguridad. Mi responsabilidad real. Wesley sabía que esa prensa tenía mis modificaciones. La habíamos reconstruido juntos hacía 3 años porque la empresa no quería comprar equipamiento nuevo. Su sorpresa era evidente. ¿Todo bien? Todo perfecto, solo siguiendo los procedimientos. El parte quedó sin atender toda la mañana. Jerry, de mantenimiento, llegó a las 2, miró la prensa y vino directo a mí. Esto está fuera de mi nivel. ¿Puedes guiarme? Encantado. Pero tengo que enviar el informe de seguridad al Departamento de Defensa antes del final del día. Revisa el manual. Técnico. ¿Qué manual? Abrí la carpeta compartida. Documentación de equipos, sistemas hidráulicos, mantenimiento de prensas, el manual de 47 páginas que yo había escrito. Jerry lo miró como si fueran jeroglíficos. Solo tardas 5 minutos y me lo enseñas tú. Lo entiendo, pero no puedo perder el plazo federal. La prensa quedó rota toda la tarde. A las 5 recogí y me fui sin quedarme horas extra. De camino a casa llamé a mi hermana Janet para cancelar el viaje de primavera que habíamos planeado para Connor. ¿Pasa algo? Puede que necesite esos días para otra cosa. La situación en el trabajo está cambiando. Esa noche Connor hacía sus ensayos de admisión en la mesa cuando llegué a las 5:45, la hora más temprana en años. ¿Todo bien en el trabajo? Pensé cómo explicar política corporativa a un chico de 17 años ya estresado por solicitudes y becas. Solo decidí que mi tiempo vale más de lo que estaba aceptando. Connor sonrió. La primera sonrisa auténtica en semanas. Entre prácticas, presión del último año y ver a su padre agotado, llevaba demasiado peso. ¿Vas a venir a mi partido del viernes? No me lo pierdo. Hablamos de béisbol 20 minutos, nuestra conversación más larga en meses. Cuando el móvil del trabajo empezó a sonar a las 7 lo apagué y seguí escuchándolo. Mamá estaría orgullosa, dijo Connor en voz baja, de que estés aquí. Mamá siempre decía que la mejor atención que puedes dar a un hijo es tú. Tiempo. Me costó 8 años recordarlo. El teléfono vibró 17 veces antes de silenciarlo del todo. Por la mañana los fallos empezaban a notarse. Llegué a las 8 en punto y la planta estaba en caos. 3 personas junto a la prensa rota y Bradford gesticulando al teléfono. El equipo Patterson había enviado cambios urgentes durante la noche que requerían entender no solo qué modificar sino porque el diseño original funcionaba. Bradford intentó dirigir la reunión de las 7 sin mis informes previos ni mis resúmenes técnicos y quedó ahogado. Apareció en mi escritorio a las 11. ¿Dónde están las especificaciones técnicas? Tenía la corbata suelta y el pelo desordenado. En la carpeta compartida. Respondí. Defensa, Patterson Industries, lo mencioné en la reunión del mes pasado. Hay cientos de archivos. ¿Cuáles? Abrí el documento principal. 200 páginas de planos, cálculos de presión y protocolos que yo había acumulado durante 6 años. Bradford lo miró como física nuclear. ¿Puedes encargarte tú?
El coronel Patterson espera respuestas. Con gusto, dije mirando mi calendario. Pero esta tarde tengo el informe de seguridad para el Departamento de Defensa. Vence hoy. Él sabía que no podía pedirme incumplir un plazo federal, pero también que estaba perdido sin mí. Se marchó sin responder. Esa tarde llevé a Connor a su entrenamiento y me quedé a verlo en vez de trabajar en el coche. Por primera vez en años estuve presente, viéndolo atrapar bolas, notando su crecimiento y la confianza en el campo. Buen movimiento, Connor, le dije cuando hizo una atrapada espectacular. Él sonrió. Al llegar a casa revisé el móvil del trabajo. 52 llamadas perdidas y mensajes que iban de la confusión al pánico total. El sistema hidráulico Patterson había fallado gravemente en las pruebas. Otras 2 líneas tenían problemas. Todo descrito en procedimientos que nadie había leído, y el informe federal seguía incompleto. Y según el mensaje de voz de Wesley, alguien del Departamento de Defensa había llamado preguntando por el estado de nuestra entrega. Dejé el teléfono a un lado y dormí mejor que en meses. A la mañana siguiente llegué de nuevo exactamente a las 8. El ambiente en la planta había cambiado por completo de un día para otro. Compañeros agobiados corrían entre salas de reuniones, su eficiencia habitual sustituida por un pánico apenas contenido. Se veía a Bradford a través del cristal de su despacho, gesticulando frenéticamente en lo que parecía una videollamada con su padre. Incluso la asistente del director general paseaba nerviosa junto a los ascensores, algo que en 8 años jamás le había visto hacer. Me senté en mi escritorio y organicé mis tareas del día con calma. Primera prioridad: terminar el informe de cumplimiento para el Departamento de Defensa. Segunda, revisar las especificaciones técnicas de Patterson. Todo lo demás podía esperar. Preston, ¿dónde demonios te has metido?, susurró Wesley apareciendo a mi lado con los ojos desorbitados y el mono manchado de grasa. Todo se está desmoronando. Bradford lleva intentando localizarte desde ayer por la tarde. Me fui a las 5, respondí tranquilo, abriendo la base de datos de cumplimiento. Mi contrato especifica horario de oficina estándar de 8 a 5. Wesley me miró como si estuviera hablando en chino. Pero la crisis de Patterson, todo el conjunto hidráulico falló en las pruebas de esfuerzo. El coronel amenaza con marcharse. ¿Qué ha fallado exactamente?, pregunté de verdad interesado pero sin moverme de la silla. Algo de diferenciales de presión y de los protocolos de seguridad. Nadie entiende tu documentación si tú no la explicas. Asentí pensativo. Eso es el capítulo 7 del manual técnico, sistemas de alivio de presión de emergencia. Requiere entender la secuencia de fallo en cascada que diseñé para evitar rupturas hidráulicas catastróficas. Exacto, casi gritó Wesley. Así que te vas a encargar, ¿no? Antes de que respondiera apareció la asistente de Bradford junto a mi mesa, visiblemente alterada. Preston, reunión de emergencia en la sala de conferencias ahora mismo. Cogí una libreta y un bolígrafo y caminé sin prisa hasta la sala donde Bradford estaba sentado con su padre, el director general William Cole, y el coronel Patterson en una pantalla de videollamada. Sus caras parecían haber envejecido 5 años de la noche a la mañana. El coronel Patterson era un hombre con el que llevaba trabajando 6 años. Desde que era un mayor responsable de adquisición de vehículos, habíamos desarrollado un respeto mutuo. Él sabía que yo hablaba su idioma, precisión militar aplicada a la fabricación civil. Verle con ese gesto severo en la pantalla me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la gravedad de la situación. Preston, dijo William con un suspiro de alivio en la voz, menos mal. Necesitamos tu ayuda con lo de Patterson de inmediato. Me senté y apoyé la libreta sobre la mesa. Por supuesto, señor, ¿en qué puedo ayudar? El coronel Patterson se inclinó hacia la cámara. Hayes, tenemos sistemas hidráulicos fallando en pruebas de esfuerzo en 3 prototipos de vehículo. Mis ingenieros dicen que es un fallo de diseño fundamental. Pero Bradford insiste en que tu documentación demuestra que todo debería funcionar perfectamente. La documentación es completa, respondí. ¿Qué modo de fallo específico estáis viendo? Picos de presión durante escenarios de frenada de emergencia. Las protecciones de seguridad no se activan correctamente. Asentí. Eso es un problema de calibración en las válvulas de alivio de presión. El sistema tiene múltiples seguros, pero deben ajustarse a vuestros parámetros operativos específicos. Está detallado en la sección 7.3 del manual técnico. La mandíbula de Bradford estaba apretada de rabia contenida. Vayamos al grano, dijo. Preston, ¿qué necesitas para arreglar esto de inmediato? La sala quedó en silencio. Los ojos de William se abrieron un poco mientras el coronel observaba con interés profesional. Es muy generoso por su parte preguntar, dije,
pero debería mencionar que me ha contactado la división de defensa de Lockheed Martin. Me han ofrecido un puesto de ingeniero senior con un aumento de salario considerable. Al parecer ellos sí creen que mi experiencia me cualifica para responsabilidades de liderazgo. Se habría podido oír caer un alfiler. El rostro de Bradford se puso pálido mientras William se inclinaba hacia adelante de golpe. ¿Te vas?, preguntó William. Cuando todavía no he aceptado su oferta, respondí. Me estaba tomando un tiempo para valorar mis opciones. La voz del coronel Patterson sonó por los altavoces con su franqueza militar. Hayes, eres el único contratista que ha entendido nuestros requisitos desde el primer día. Si Titán no es capaz de retener a su mejor gente, tendremos que replantearnos nuestra colaboración. Esa era la opción nuclear. El contrato Patterson no eran solo $18 millones al año. Era la base que permitía a Titán presentarse a otros contratos de defensa. Perder a Patterson significaba perder la acreditación de seguridad y toda la cartera de defensa. William parecía alguien a quien le acaban de decir que su edificio está ardiendo. Preston, pon tú las condiciones, igualaremos cualquier cosa que te ofrezca Lockheed. No se trata solo de la compensación, dije, se trata de reconocimiento, respeto y de la autoridad para implantar los sistemas que esta empresa necesita en lugar de limitarme a mantener los que ya están rotos. Bradford por fin encontró la voz. El cliente Ellison pidió expresamente por ti el mes pasado, no puedes irte ahora. Curioso, dije. Igual que lo hicieron otros 4 clientes en los últimos 6 meses, he estado construyendo relaciones y resolviendo problemas mientras me decían que no estaba capacitado para la gerencia senior. Saqué de mi carpeta una carta de renuncia y la dejé sobre la mesa. Aquí tiene mis 2 semanas de preaviso, ayudaré en la transición como exige mi contrato. William agarró la carta antes de que Bradford pudiera reaccionar, la abrió, leyó rápido y la cerró con decisión. Esto no será necesario, dijo firme. Mirándome a los ojos, Preston, me gustaría hablar contigo en privado. El coronel Patterson te llamará en menos de 1 hora con una resolución. La videollamada terminó y Bradford se quedó sentado mientras su padre y yo nos levantábamos. Por primera vez desde que le conocía, Bradford parecía de verdad asustado. Seguía a William hasta su despacho de esquina, más grande que el de su hijo, con ventanas que daban a toda la planta de producción donde yo había pasado 8 años manteniéndolo todo en marcha. Me indicó que me sentara en la butaca de cuero frente a su escritorio de caoba y cerré la puerta. He estado observando tus aportes desde hace tiempo, dijo William al sentarse, aunque por lo visto no lo suficiente. Esta situación con Bradford me preocupa profundamente. Permanecí callado, dejándole hablar. En la Marina aprendimos que a veces la mejor estrategia es dejar que el otro llene el silencio. Dime la verdad, Preston, ¿qué haría falta para que te quedaras? Pensé bien mis palabras. Reconocimiento de mis contribuciones reales, una compensación que refleje mi valor para la empresa y la autoridad para implementar mejoras. En lugar de limitarme a mantener sistemas rotos, William me observó un buen rato. Voy a crear un puesto nuevo, director de operaciones técnicas, reportando directamente a mí, $140,000 de salario base más bonus por rendimiento. 2 días a la semana de flexibilidad total para trabajar en remoto y autoridad completa sobre protocolos de producción y sistemas de seguridad. El trabajo es tuyo si lo quieres. La cifra me golpeó como un puñetazo, era casi el doble de mi sueldo actual, suficiente para cubrir la matrícula universitaria de Connor en cualquier universidad que eligiera y aún sobraría para sus gastos, pero no respondí enseguida, lo que pareció sorprenderle. ¿No es suficiente?, preguntó. Es muy generoso, reconocí. Pero quiero dejar algo claro, no estoy usando la oferta de Lockheed como farol. Ellos de verdad están esperando mi decisión. William se recostó en la silla. ¿Qué pueden ofrecer ellos que nosotros no podamos igualar o superar? Un comienzo limpio, dije con sinceridad, sin historial de haber sido pasado por alto, sin compañeros que me vean como el tipo de mantenimiento en vez de como material directivo, sin el hijo del director general que piensa que la experiencia militar está desfasada. Hizo una mueca ligera ante esa última frase. Todo eso son argumentos muy válidos, pero piensa en esto. Aquí has construido algo que conoces al detalle. Has cultivado relaciones con clientes que confían en ti personalmente. Empezar de cero significa reconstruir todo eso desde el principio. Tenía razón. Por supuesto, 8 años de conocimiento interno no se reemplazan tan fácil, pero tampoco la sensación de ser infravalorado de forma constante. Necesito algo de tiempo para pensar, dije al final. Por supuesto, tómate el fin de semana, pero necesito una respuesta el lunes por la mañana.
Se levantó dando por terminada la reunión, y Preston, agradecería que ayudaras a estabilizar lo de Patterson antes de tomar tu decisión final. Por el bien de todos aquí, asentí. Me ocuparé personalmente de Patterson esta tarde. Cuando volví a mi mesa ya tenía un correo de William con la oferta por escrito, la cifra imponía aún más en blanco y negro. Estaba reuniendo material para la llamada con Patterson cuando Bradford apareció junto a mi escritorio. Su habitual aire de ejecutivo seguro de sí mismo había desaparecido, sustituido por algo que casi parecía vulnerabilidad. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja, «no aquí. Almuerzo. Tengo la llamada con Patterson a mediodía. Después de eso, en mi despacho a las 2. Pasé una hora en videollamada con el equipo del coronel Patterson, guiando a sus ingenieros paso a paso por las secuencias de calibración hidráulica. Eran buenos. Entendieron rápido los conceptos cuando les expliqué la lógica detrás de cada protocolo de seguridad. Por esto trabajamos con Titán, dijo el coronel al final. Hayes, ¿entiendes los requisitos militares? No solo la teoría de ingeniería. Implementaremos estas modificaciones y repetiremos las pruebas el lunes. Después de documentar la solución y enviar instrucciones claras a nuestro equipo de producción, llamé a la puerta de Bradford exactamente a las 2. «Cierra la puerta», dijo señalando la silla frente a su escritorio. Se le veía distinto. Más pequeño, con ojeras profundas que delataban una noche en vela. «Tengo entendido que mi padre te ha ofrecido un nuevo puesto». «Así es», Bradford asintió despacio. «No voy a fingir que eso me hace feliz, pero entiendo por qué lo ha hecho. Eres valioso para la empresa». Esperé, notando que venía algo más. «Te debo una disculpa», continuó, las palabras a todas luces difíciles de pronunciar. «He confiado en tu competencia sin reconocerte ni compensarte como debía. ¿Puedo preguntarte algo?». Dije, «Cuando dijiste que no estaba preparado para la gerencia senior, ¿qué creías exactamente que me faltaba?». Bradford se removió. Incómodo en su silla de diseño. «Siempre ha sido más técnico, de segunda línea. Pensé que la gerencia senior requería más visibilidad, presencia corporativa, conciencia política. ¿Quieres decir que yo hago el trabajo mientras otros salen en la foto?». Tuvo la decencia de ruborizarse. «Eso es simplificarlo demasiado». «¿De verdad?», pregunté. «El contrato Patterson, quien desarrolló la propuesta técnica ganadora. Tú, pero yo la presenté al equipo ejecutivo. La iniciativa de seguridad del año pasado que pasó la inspección del Departamento de Defensa con nota impecable, quien creó esos protocolos. Tú los diseñaste, pero se implementaron como un esfuerzo de todo el departamento». Me incliné un poco hacia adelante. «No me faltan cualificaciones, Bradford. Lo que ha pasado es que he permitido que otros se suban a mis hombros mientras yo seguía invisible». El silencio entre nosotros se volvió espeso. «Si te quedas», dijo con cuidado, «las cosas serán diferentes entre nosotros». «Sí». Coincidí, lo serán. Ese fin de semana Connor y yo fuimos a pescar al lago al que solíamos ir con Linda, sentados en el embarcadero, viéndolo lanzar la caña con la paciencia que yo le había enseñado. Pensé en lo que de verdad importa. «Papá», dijo Connor, «últimamente se te ve diferente, más feliz. He descubierto lo que valgo. Hijo, me ha costado lo suyo». «¿Vas a aceptar el ascenso?». Sonreí mirando cómo el sol se reflejaba en el agua. «¿Tú qué crees que debería hacer?». Lo pensó en serio. «Como siempre hacía. Acéptalo, pero asegúrate de que sepan que tienen suerte de tenerte». El lunes por la mañana llegué temprano, a las 7, por decisión propia esta vez, y fui directo al despacho de William. «Acepto su oferta», le dije, «con una condición». Alzó las cejas. «Te escucho». «Bradford se queda en su puesto. Reemplazarlo no arregla los problemas estructurales de cómo funciona esta empresa y no quiero que mi primer acto como líder parezca una venganza». William me estudió con un interés nuevo. «Eso no me lo esperaba y es inteligente». 3 meses después la transformación era impresionante. Mi nuevo equipo incluía a una ingeniera de producción brillante que estaba desperdiciada en control de calidad y a un supervisor veterano que entendía el flujo de trabajo mejor que nadie. Juntos habíamos optimizado las operaciones en las 4 líneas de producción, reduciendo las horas extra en un 35% y aumentando la calidad de salida. El contrato Patterson se había ampliado para incluir sistemas hidráulicos para 3 tipos adicionales de vehículos. El propio coronel Patterson llamó a William para felicitarle por nuestra excelencia operativa. Bradford y yo desarrollamos una relación profesional basada en el respeto mutuo. Él se encargaba de presentaciones a clientes y de la estrategia corporativa mientras yo gestionaba las operaciones técnicas.
Resultó que en la parte de negocio era realmente bueno cuando dejaba de intentar controlar sistemas que nunca había entendido. 6 meses después salí de Titán un viernes exactamente a las 5, mi nueva rutina. Connor me esperaba en casa, con las cartas de admisión a la universidad desplegadas sobre la mesa de la cocina. «¿Qué tal el día, papá?», preguntó levantando la vista de sus solicitudes de becas. «Bien», respondí dejando el maletín. «El programa de aprendizaje comienza el mes que viene. 15 trabajadores con experiencia tendrán caminos claros hacia puestos de supervisión». Connor sonrió. «Como el que tú deberías haber tenido». «Justo así. A veces la respuesta más poderosa a que te subestimen no es demostrar que se equivocan, sino construir un mundo en el que el talento y la experiencia ya no puedan ignorarse».